Bueno, vamos con lo que ocurría esta mañana en los tribunales de Río Cuarto, la primera sesión, la primera audiencia del juicio en el crimen del padre Coqui. Un juicio que tendría que haber comenzado a principios del mes de septiembre, pero que se demoró en su realización, en su constitución, debido a distintas circunstancias que se habían dado, entre ellos la ausencia del fiscal Julio Rivero, que es el fiscal de Cámara que oficia en el marco de este juicio que se desarrolla con jurados populares y que intenta determinar la culpabilidad y el móvil detrás del asesinato del sacerdote Jorge Baudaña, que se desempeñaba en la parroquia de Vicuña Maquena y fue asesinado el 27 de octubre del año 2020 cuando regresaba alrededor de las 8 de la noche a la casa parroquial que habitaba contigua a la iglesia de Vicuña Maquena, después de haber estado en la vivienda de este hombre que estamos viendo allí, de Oscar Mana, que es un periodista además de Vicuña Maquena y que era un colaborador del sacerdote y era quien grababa y lo ayudaba, lo asistía en la grabación de las misas, porque por la pandemia no se estaban dando misas presenciales, sino que se grababan y se difundían a través de internet. En esa vivienda había estado el padre Jorge Baudaña antes de dirigirse a la casa parroquial, donde minutos después de llegar fue abordado por al menos 2 personas, es lo que ha dicho la investigación hasta ahora, que después de un forcejeo terminaron por darle muerte. Esta mañana, en la primera audiencia, estuvieron lógicamente los 2 acusados allí presenciando este juicio, formando parte de este juicio. Son una persona oriunda de Vicuña Maquena y otra oriunda de San Luis, a quien la investigación los ha puesto en el lugar de los hechos en el momento en el que al padre Coqui Baudaña lo mataron. El primer testigo en declarar, lo veíamos ahí en estas imágenes, fue Oscar Mana, que fue la última persona en verlo con vida y además una de las primeras personas en llegar a la casa parroquial cuando comenzó a correr el rumor de que algo le había pasado al padre Coqui. Primero no podía creer porque yo pensé que por la descompostura él había chocado. Entonces yo por eso quería ver. Y dice, no, lo mataron, pero ¿cómo que lo mataron? Y no me decían cómo, por qué, bueno, eso. Todo lo que uno se pregunta en ese momento. Entonces me empiezan a tomar, hay un policía ahí, una agente también, una señora policía que me empieza a interrogar. Y yo quería saber más, y yo era el que quería hacer la pregunta, ¿no? Aparte también un poco por mi oficio, me dice, no, es que no te podemos decir, pero dice, estuvo en tu casa, entonces me hicieron relatar todo. ¿Y vos estabas con alguien en tu casa? Sí, estaba con mi señora y después vinieron mis familiares. O sea que dice, no, es que no se puede hacer nada porque está muerto. Y bueno, un poco me desespero y quiero volver a entrar. Me voy a preguntar quién, eso no es un problema suyo. ¿Por qué? ¿Qué explicación le encuentra usted? ¿Cuál es? Yo no sé si hablar de móvil, de motivo. Para usted fue un hecho de inseguridad. ¿Cómo? ¿Qué me puede decir con respecto a eso? Mire, eso es lo que yo me pregunto desde ese día, porque me han preguntado en otros órdenes si él contaba con dinero, y la verdad que con mi señora le ayudamos porque estaba la época de la transferencia, entonces inclusive fue un poco como insultado porque él pedía plata. Porque por el tema del colegio, yo calculo que él nunca tenía plata en el bolsillo, pero no sé qué otro móvil, yo no sé, yo pensé que a lo mejor las personas que lo mataron pueden haber estado escapando de algo y justo se metieron ahí y él los descubrió. Yo conociéndolo sé que se iba a resistir. Se iba a resistir. Sí. No se iba a dejar llevar por delante. No. Pero eso, o sea, quiero que quede claro que son todo lo que yo pensé, que son conjeturas.
dos cuestiones fundamentales que se van a dirimir en el marco de este juicio. En principio, la culpabilidad o no de las dos personas que se encuentran detenidas producto de este crimen, de acuerdo a la hipótesis del fiscal Miralles, que fue quien dictó la prisión preventiva y los imputó. Pero además, lo que interesa también conocer, ojalá se pueda probar, es cuál fue el crimen. Creen que quienes lo asesinaron llegaron movilizados por información errónea acerca de una supuesta posesión de una suma importante de dinero en manos del sacerdote Jorge Baudaña y que eso habría derivado en el crimen. Pero hasta ahora es solo una hipótesis, en una investigación y en un caso que tuvo dos partes. La primera, que duró 11 meses, con una hipótesis de supuesta autoría de Guillermo Nicolás Arias, que estuvo 11 meses detenido en la cárcel de Río Cuarto y finalmente lo tuvieron que liberar porque se comprobó que nada había tenido que ver en este juicio. Sin embargo, estuvo 11 meses preso. Después vendría la otra historia con estas otras dos personas a quienes se detienen, que son oriundas de Vicuña Maquena 1 y el otro de San Luis. Vamos a repasar esas claves precisamente del juicio. Víctor Agüero tiene 50 años, estaba radicado en San Luis, y Antonio Tedesco tiene 48 años, es de Vicuña Maquena y estaba en ese momento, en el momento del crimen, radicado precisamente en Vicuña Maquena. Sobre ellos dos pesan estos cargos: homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego. Para llegar a estas dos personas, después de un año del hecho, fue clave una pericia, el ADN, que fue hallado en un barbijo, en un tapabocas que fue encontrado allí en ese garage de la casa parroquial a donde le dieron muerte al padre Coqui Baudaña. El ADN hallado allí se cotejó y terminó dando positivo, es decir, que se relacionaba con el ADN de Antonio Tedesco, uno de los detenidos. Además, la investigación llevó luego a Agüero, oriundo de San Luis, y el teléfono de Agüero, que esa es otra de las pericias claves, lo ubicaba en Vicuña Maquena la noche del crimen. Pero ¿cómo finalmente comienzan a mirar a otras personas por fuera de Nicolás Arias allí en Vicuña Maquena? ¿Por qué la justicia empieza a mirar eso después de la vergonzosa investigación que tuvo detenido una persona casi un año sin tener ningún tipo de responsabilidad? Bueno, gracias a la investigación que hizo el abogado defensor de este hombre que estuvo detenido, este joven que estuvo detenido un año, que para librar de la responsabilidad a su detenido le acercó al fiscal una pista, que era seguir el arma calibre 22 que habían hallado allí en el lugar de los hechos. Y seguir el arma permitió desentramar, o habría permitido desentramar, toda esta cadena de responsabilidades y de personas involucradas. Así lo relataba el doctor Fernández, que representó a Nicolás Arias en el marco de este proceso. Por indicación de las investigaciones policiales se decía que el arma utilizada era de Arias. Y bueno, cuando hicimos la investigación pertinente, pedimos los oficios y todo lo demás, se demostró que el arma no era de Arias, era de una persona de Mendoza, que en una oportunidad de un cambio de domicilio en San Luis, le había sido robada el arma en San Luis. Entonces tenemos un arma que proviene de San Luis. ¿Por qué no investigar qué relación hay entre personas que posiblemente estén en San Luis o tengan relación con Vicuña Maquena, o llamados telefónicos, como le dijimos al fiscal, desde San Luis en ese día, en las horas anteriores, en las horas posteriores, para seguir todas las pistas? Hay un montón de gente que lo vio a Guillermo Arias en otro lado. Hay un montón de gente que vio personas extrañas a la localidad, desconocidas, correr en actitud sospechosa. No, la policía se negó hasta a tomarle testimonio acá en Maquena, que están expresados porque nosotros los acompañamos, esos testigos con posterioridad. Entonces, hay un testigo que yo no quiero pensar mal, pero describe a una persona de contextura física grande, morocho, ruludo, y va y lo reconoce a Arias porque que es diametralmente opuesto. ¿Por qué después? ¿Qué le cabe pensar a uno?